Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar hablando del tema de el perfil del impío. Amén. Entonces veamos acá que la Biblia muestra que en el punto número 9 que nos toca en esta oportunidad, muestra que son profanos. Ahorita vamos a ver con la ayuda del Señor qué significa la palabra profanos o qué son, ¿verdad? Amén. Y vamos una vez más, digo una vez más porque es la base bíblica que traemos en todos estos temas, ¿verdad? A el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buscad la paz, dice, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y ahora dice, ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Bueno, esta es la base del tema, ¿verdad? El perfil del impío. Y en esta oportunidad el punto es que son profanos. Amén. ¿Qué significa la palabra profanar? Para que vayamos entendiendo. Dice que la palabra profanar significa tratar, escuchen esto, sin el debido respeto. Gracias. Las dos cosas son para mí. Sí. ¿Viste cómo está? Está caliente. Vamos para que se enfríe. Gracias. Bueno, entonces vean. Dice que la palabra profanar significa tratar sin el debido respeto, dice, una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Voy a leerles el otro de una vez y después les explico algo acá que es muy importante. El otro significado de la palabra profanar, dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa. Especialmente, dice, la honra y el buen nombre de una persona muerta. Entonces, miren, prácticamente podemos resumir para mí en una palabra lo que significa la palabra profanar. Y para mí, ya les leí los significados, ¿verdad? El profanar es faltarle el respeto, ya sea a alguien, a algo, o podemos pensar aún a alguna tradición. Miren, quiero poner un equilibrio con esto, porque de alguna forma podemos hablar, o si ustedes y yo queremos, podemos hablar de deportes, podemos hablar de política, podemos hablar de religión, que al final podemos decirlo así. O sea, existen, ¿verdad? No podemos ignorar o pretender, por ejemplo, sale de deportes, de política y de religión. No podemos ignorar de que porque yo creo una cosa, si escuchen bien, ignorar y que lo que los otros creen. Porque al final lo que nos corresponde, según lo que estamos viendo acá, es profanar o respetar. ¿Qué nos corresponde? Respetar. O sea, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en donde, por ejemplo, ¿verdad? Ya les hablé de tres cosas. Las tres cosas que les mencioné, se las menciono, ¿por qué? Porque son tres de las cosas en las cuales el ser humano nunca se va a poder poner de acuerdo con otra persona. No se va a poder. Porque al final, ustedes y yo vamos a defender nuestras creencias, así sea. Por eso les dije tres cosas. No les hablé de nuestra relación con Jesús, ¿verdad? Porque nuestra relación con Jesús basta con que cualquier persona, no importa el tipo de persona que sea, pero si se arrepiente, alcanza misericordia. O sea, por eso es otra cosa, ¿verdad? La relación con Jesús, por eso les mencioné la palabra religión.
¿Sí? De ustedes y yo podemos decir yo tengo tal religión y pertenezco a tal religión, aunque bien sabemos, ¿verdad?, que lo que se predica, lo que vivimos no es una religión, sino es un estilo de vida, cuyo modelo pues es el Señor Jesús, y se nos dice cristianos porque la Biblia dice que en Antioquía se les llamó cristianos a los cristianos porque veían que seguían a Jesús. Pero no solamente los seguían, sino que también hacían cosas como las que él hacía. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que voy en este punto es de que el profanar es faltarle el respeto. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? En estos días en relación a las fechas, ¿verdad?, se prestan para un montón de profanaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de todo este lobby que le llaman el lobby LGTBIQ+, que son todos los que tienen que ver con su forma de género, su forma de ser, la tienen dañada. Ellos piden respeto, y miren cómo esto es tremendo, que sobre todo a la iglesia que le piden respeto es a la iglesia evangélica, a nadie más. Pero si ustedes y yo nos damos cuenta, ellos no respetan absolutamente nada, más sin embargo piden respeto. Entonces, ¿qué es lo que están profanando ellos al no creer, por ejemplo, en el matrimonio de un hombre y una mujer? Pues están profanando el matrimonio. Entonces, yo les repito esto porque para mí la forma más sencilla de poder entender lo que significa la palabra profanar es no respetar. Según lo que estamos viendo acá, como lo dice acá, dañar con palabras, dice, o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona. Entonces, en el momento que aquí ya no estamos hablando de religión, en el que como personas nos estamos faltando el respeto que nos merecemos, eso ya es profanar. Por ejemplo, miren, dentro de un hogar, ustedes y yo sabemos que la Biblia muestra, ¿verdad? Y la pastora es una de las que constantemente ella repite esto y más o menos dice de que aunque las mujeres, dice, sean muy pilas, nunca van a poder ser cabeza. ¿Por qué? Porque no es su función. Así de simple. ¿Ya? No es su función es otra. Y aunque a veces nosotros como hombres no cumplamos la función de cabeza, pero fuimos constituidos por cabeza, aunque no la cumplamos. Entonces, ¿por qué les hago ver esto? Porque dentro de una familia, si ustedes y yo nos damos cuenta, hay diferentes funciones, y de tal forma no se puede, por ejemplo, como esposas, respetar, por ejemplo, si hay un hijo varón dentro del hogar, ¿verdad? Al varón igual a como se respeta al papá, al esposo. ¿Por qué? Porque las funciones son diferentes. Entonces, en el momento, por ejemplo, de que se le trate al esposo como se trata a un hijo, ¿qué está pasando ahí? Se está profanando, se le está faltando el respeto. Entonces, me voy dando a entender. Básicamente, esto es lo que significa la palabra profanar: faltarle el respeto a quien se merece respeto. Y como hablábamos, la pastora y yo uno de estos días con entre niño y joven, ¿verdad?, le decíamos de que él tiene que respetar a cualquier persona solo por el hecho de ser mayor que él. No importa si son cristianos, sea lo que sea, pero toda persona como tal se merece respeto. Y lógicamente a los más pequeños también con respeto, pero hay que cuidarlos. O sea, es diferente la función. Entonces, en esto nos damos cuenta, a mí me llama mucho la atención que los significados, si ustedes se dan cuenta, están íntimamente ligados a las personas. O sea, ni siquiera está relacionado aquí con una religión. Por ejemplo, ustedes y yo no podemos obligar a nadie o pretender que se cambien a nuestra religión, porque entonces lo que vamos a provocar son problemas. Pero si dejamos que el Señor, que el Espíritu Santo haga su obra, solitos van a regresar a los caminos del Señor. Aún digo van a regresar, ¿por qué? Porque recordemos que prácticamente todos somos hijos de Dios, pero muchos, como el hijo pródigo, tuvimos que regresar. Bendita gracia y misericordia, nosotros ya regresamos. Los otros que aún andan por ahí, pues todavía andan esperando poder regresar. Pero ya me di a entender entonces qué es lo que significa la palabra profanar. O sea, faltarle el respeto a algo que se merece respeto. Y aunque en este caso, por ejemplo, aquí habla también, si ustedes le prestaron atención, habla de
Especialmente dice la honra. Habla de honra. La Biblia dice, por ejemplo, en relación a los padres y a los hijos, dice que nosotros como hijos tenemos que honrar, ¿a quién dice? A nuestros padres. Sabemos que, por ejemplo, solo en esta casa, pues no solamente hay un padre, ¿verdad? Está hermano Javier, está su papá todavía con eso, y que aunque el papá de hermano Javier no sea su papá, ¿sí? Él se merece también respeto, ¿ya? Pero aquí hay un equilibrio, ¿verdad? De que uno es el respeto que, por ejemplo, el abuelito se merece, pero otra la honra que mi papá se merece. O sea, no son cosas iguales, pero a lo que yo voy es de que aunque alguien no sea mi papá, pero es papá de alguien, se merece respeto. Pero mi papá, ¿qué se merece? Honra. ¿Ya? Y en el momento que yo le falte el respeto a mi papá, lo estoy profanando. ¿Por qué? Porque no lo estoy honrando. Me di a entender con eso y así pongo de ejemplo a la cabeza, pero así es con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos, como lo dice acá, dignidad, tenemos estima y dice acá respetabilidad de una persona. O sea, nos merecemos que nos respeten y también nosotros pues debemos de respetar a tal punto de que el respeto que las demás personas se merecen es a un punto de no llegar a, como lo dice acá, a profanar lo que ellos creen, lo que ellos son. Por ejemplo, miren, para estas fechas y para Semana Santa pasa algo muy particular que se hace en lo que son las famosas alfombras, ¿verdad? Tiempo atrás yo ayudaba a hacerlas, no porque yo pertenecía a otro bando, ¿va? Sino porque mi familia, mis tíos, yo me iba para la antigua y ellos sí. Entonces como yo estaba con ellos, pasaba todas las vacaciones, ellos se iban a hacer sus cositas, ¿verdad? Y yo me ponía a ayudarles. Y yo contento ayudando a hacer. Pero pasó el tiempo y miren, escuchen bien lo que les voy a decir. Ya yo siendo pastor, miren qué tremendo lo que les voy a decir. En una oportunidad, yo creo que se los conté en la iglesia. Alguien estaba haciendo este tipo de cosas, creo que fue en la calle, no, aquí no es, allá por la ferretería, por el constructor. Ahí estaban haciendo uno, y como estaban molestando que no dejaban pasar, ¿va? Entonces vine yo de enojado, y yo ya siendo pastor, agarré la moto, pasé encima. Y bien contento pasé. No pasé yo, yo pasé contento. ¿Por qué? Reprendiendo al diablo. Ahora entendiendo lo que estamos hablando, ¿qué hice? Falta el respeto. Profané algo que para mí, por eso lo hice, no es sagrado. ¿Sí? Pero fue una falta de respeto. Gracias a Dios nadie me siguió. Porque les aseguro, imaginémonos un poquito. Imagínense que alguien me sigue. ¿Para qué creen ustedes que me hubieran seguido? ¿Será que me hubieran seguido para felicitarme? No, seguramente me siguen para maltratarme, para pegarme, qué sé yo. ¿Por qué? Porque les falté al respeto. Ok, yo no creo en eso. Pero lo que hice fue una falta de respeto. Porque aunque no creo, profané lo que ellos sí creen. Entonces, por ejemplo, si tanto hubiera sido que en realidad yo quiero sacarlos, pensemos así de donde están, entonces me hubiera parado y les hubiera predicado. Pero no, ¿qué hice? Faltarle el respeto. Tampoco me pasé en toda completa, haciendo una punta, pero yo sentí gozo pasándome encima. Y les digo ya siendo pastor. Entonces les digo esto porque estamos hablando del perfil de un impío. Y un impío tiende a faltar el respeto. Y ahí lo vamos a ver. Y yo me sentí contento. Yo me sentí hasta más cuadrado, pero pidiendo a Dios que no me siguieran. Pero le falté el respeto. Y eso es lo que hace un impío. Y se van a dar cuenta cuando avancemos leámoslo de una vez. Salmos 36:1. Entonces está claro, ¿qué es profanar? Faltar el respeto. Pensemos, parafraseando un poquito, a las creencias de alguien, o faltarnos el respeto dentro de nosotros mismos, o degradarnos en nuestra posición de autoridad dentro de nuestras propias casas. Amén. O querer, pues, tomar una posición dentro de casa que no nos corresponde. Entonces vean esto que tremendo lo que les dije, pues que yo hice, ¿verdad? Y les digo y no sentí lástima, porque lo que sí sentí fue pena, ¿verdad? Miedo tal vez a que me fueran a seguir, pero nada más. Y es exactamente lo que hace un impío, o sea, hace las cosas
Y según lo que vamos a ver en la Biblia, y no muestra, ay, qué pena, lo que... No, contento. Vean lo que dice, pues, Salmo 36, 1 al 4, dice: el impío solo piensa en cómo hacer lo malo, dice. No ve ninguna razón, escuchen, para respetar a Dios. Se cree digno de alabanza, escuchen, y no reconoce su maldad. Cuando habla, miente y ofende. Jamás piensa en hacer el bien. Aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. O sea, vemos ustedes y yo ahí en la cita que el impío se arrepiente de lo malo que está haciendo. No, dice que ni respeta a Dios, ni deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Amén. Y no reconoce sus maldades. Entonces démonos cuenta es exactamente de lo que estamos hablando. Por el impío, ¿por qué se convierte en profano? Porque él no respeta ni a Dios. Y ahí lo dice claramente. No ve ninguna razón, dice, para respetar a Dios. ¿Y qué estamos hablando que es profanar? El no respetar a quien pues se merece respeto. Imagínense ustedes si nosotros, siendo como somos, nos merecemos que nos respete, y ahora a Dios, con mayor razón, ¿verdad? Y el impío ni siquiera a Dios respeta. No vamos a entrar en detalles si hablamos de religiones, quién tiene la verdad y quién tiene la mentira. Simple y sencillamente nosotros respetemos. Y eso sí, que nos respete. Porque yo, por ejemplo, conozco a varias gente que tiene su religión. No vamos a mencionar, ¿verdad? Pero tiene su religión y tal vez están en algún establecimiento educativo, pero con principios cristianos, evangélicos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos van y hablan y miren, dice yo, mi hijo, somos de tal religión y no creemos en eso. Y no participan de lo que el colegio cristiano hace. Pero ¿qué es lo que veo yo también? Que un montón de cristianos en colegios que no tienen ni principios cristianos de ningún tipo, ¿verdad? Cuando yo miro ahí en las discos bailando, cuando hacían esas famosas coreografías y gasolina y las patojas dando gasolina. Y entonces a mí me sorprende, ¿por qué? Porque otra gente, según nosotros, ¿verdad? No están equivocados por su creencia, pero respetan su creencia. Y muchos cristianos que según nosotros también tenemos la verdad y participamos de un montón de tonterías que no deberíamos hacerlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No faltándole el respeto solamente a nuestra creencia, sino faltándole el respeto a nuestro mismo Señor. Porque por Él es que creemos nosotros lo que creemos. Ustedes y yo no creemos. Yo creo por mis papás. Porque como lo hemos dicho, ¿verdad? Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Amén. Bueno, entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, algunas de las características del impío. Y como recordemos que en la base que estamos hablando de Hebreos capítulo 12, versículo 16, en esta oportunidad se lo leo una vez más, dice de que no haya ninguna persona inmoral ni profana. Eso es lo que estamos hablando ahorita, que los impíos son profanos, pero aquí dice como Esaú. Entonces hace énfasis exactamente en quién está hablando, que no hay una persona inmoral ni profana como Esaú. Entonces vamos a desarrollar con la ayuda del Señor 3 puntos relacionados a Esaú. Porque si ustedes se dan cuenta, claramente dice, no hay una persona inmoral ni profana como Esaú. O sea, ¿cómo era Esaú? Pues según la Biblia, Esaú, lamentablemente por él, ¿verdad? Era un profano, o llegó a ser un profano. Y vamos a ver 3 características nada más de Esaú, porque hay un montón en la Biblia, pero vamos a ver nada más 3. Les voy a leer, bueno, aquí tiene varios significados, se los voy a leer, pero voy a hacer énfasis en 2. Esaú, dice que la palabra Esaú o el nombre Esaú significa manejar. Estos 2 son los que me llaman la atención. Significa áspero y significa su posteridad. Cuando hablamos de posteridad, estamos hablando también una vez más de sus descendientes, de el tiempo que viene. El día de hoy ustedes y yo
quizás no lo estamos viviendo, bueno, sin el quizá. O sea, definitivamente todavía no estamos viviendo el tiempo que viene, pero muy probablemente ya tengamos planes. Quizás antes del discipulado, bueno, cuando termine el discipulado voy a llegar a mi casa, o cuando termine el discipulado estoy en mi casa, voy a hacer esto. O sea, ya está preparada en nuestra mente nuestra posteridad, lo que vamos a hacer después, pero también tiene que ver con nuestros descendientes. Entonces, cuando hablamos de esto, de la posteridad, aquí es algo muy delicado, porque esto es lo que significa el nombre de Esaú. Pero Esaú, no solamente su nombre, sino según lo que hizo, dice la Biblia, que es un profano. Entonces, lo que quiero dejar nada más con estos significados es de que por nuestra forma de conducirnos, aquí pues definitivamente tiene que ver con nosotros como padres. Algún día, si Dios lo permite, llegaremos a ser abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y dice el apóstol, y ametrallador abuelos, por tanto, ta. Pero al final, lo más importante es que nuestra posteridad, entiéndase, lo que vamos a hacer después, no solamente una hora después de que termine o media hora después de que termine el discipulado, sino lo que nos queda por vivir, que no lo profanemos. Cada uno de nuestros descendientes, que ellos cuando nazcan, ¿verdad? Pues nazcan dentro de una crianza, si lo queremos ver así, en relación al temor al Señor, y porque ese va a ser un orgullo para cada uno de nosotros, y se van a dar cuenta que, aunque en nuestro proceso probablemente cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, probablemente no dijimos, bueno, yo le voy a abrir mi corazón al Señor para que mis hijos sean ministros. Probablemente no lo hayamos hecho así. Probablemente solo le abrimos nuestro corazón al Señor, reconociendo nuestra condición de yo necesito cambiar, yo quiero ser mejor. Pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de que esta posteridad dentro de nuestros hijos van a salir ministros. ¿Por qué? Porque no estamos lejos de profanar, estamos respetando a Dios. Y esto es lo importante de esforzarnos lo más que podamos por respetar a Dios, por respetarnos dentro de casa. ¿Para qué? Para que nuestros descendientes, como el significado es su posteridad, pues también vayan recibiendo esa bendición y se van a dar cuenta, como se los dije. Yo, por ejemplo, les digo, cuando yo le abrí mi corazón al Señor, yo no le abrí mi corazón al Señor diciendo o pensando mis hijos van a ser, mucho menos pensando yo voy a ser un ministro. Mas sin embargo, lo que yo sí hice cuando le abrí mi corazón al Señor y ya lo tomé en serio, fue dedicarme por completo a Él. Miren ustedes los frutos. De tanto tiempo después, el Señor pues me dio ministerio, mi esposa tiene ministerio, y yo estoy 100% seguro que a mis hijos no es que ellos vayan a ser porque son los hijos de los pastores, sino porque ellos también aman las cosas del Señor. Miren, Mercy, por ejemplo, anda uno de estos días la iba platicando con la pastora, con que le dijera cuáles países existen para ver a qué país se va a ir a predicar ella. Entonces, miren, ya a esa edad yo, ¿saben ni qué tipo de niño era esa edad? Y ella, a la edad que tiene, ya anda averiguando a qué país se va a ir para ir a predicar. Entonces, definitivamente, algo de parte del Señor hay ahí. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado dentro de nosotros como padres? Pues el respeto y la honra hacia el Señor. Entonces probablemente pues ustedes que ahorita son entre niños y jóvenes, ¿verdad? Ni estén pensando, dejan Dios ni hijos quiero, yo ni me voy a casar también. Pero con el paso del tiempo, Dios se va a encargar de ¿qué? De que tanto ustedes como su posteridad les sirvan al Señor. Y les digo algo, no hay mayor cosa que poder ver a uno de sus hijos sirviéndole al Señor. Yo tengo tan presentes unas palabras que me dijo mi mami, porque antes de que yo pues me metiera de lleno al evangelio, ¿verdad? Yo quería ser arquitecto y me metí a la universidad y estaba estudiando, ¿verdad? Pero no pude, bueno, ya no seguí en la universidad. El asunto es que un día me nombraron pastor y ella estaba ahí cuando me nombraron pastor y yo andaba con mi tacucha. Entonces ella me dice, mira, me dice, yo siempre soñé verte bien entacuchado, me dice, como un arquitecto. Pero Dios me dio el privilegio de verte entacuchado sirviéndole al Señor y prefiero eso.
Entonces, ¿cómo creen que me sentí yo? Entonces, a veces cuando yo me estoy poniendo tacucha, yo me recuerdo de eso. ¿Por qué? Porque para mi mami es una bendición. Y yo les digo, yo sé que para mí, para la pastora, ver a nuestros hijos de igual forma sirviendo va a ser un privilegio. ¿Por qué? Porque en medio de todo, les pudiera decir, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. El temor al Señor. Amén. Bueno, voy a empezar con el punto número 1 en relación al cómo se profana o por qué la Biblia dice de Esaú que era un profano. Vean este punto. Les voy a leer el punto primero. Dice, estorbó a su propia familia por fijarse en personas equivocadas. Entonces, ¿cómo se profana según este punto a la familia? Podemos verlo desde varios puntos de vista. Ya sea dándole prioridad a personas que no son entiéndase, mi círculo familiar, como lo hablamos un día en la iglesia, mi esposa, porque soy varón, ¿verdad? Y mis hijos. Entonces, ¿cómo profano a mi familia? Dándole mayor importancia a gente que no es ni mi esposa, ni mis hijos. Y por atender a gente que no es, ya sea una amistad, alguna relación, qué sé yo, amigos, y por atender a este tipo de gente, entonces voy a estar profanando, si descuido, ¿verdad?, a mi familia, lo que es la familia. Entonces, este fue uno de los graves errores de Esaú, que veamos lo que dice la Biblia y luego explicamos el punto. Pero ya el punto como título, ¿verdad?, ya quedó. ¿Por qué la Biblia muestra que Esaú pues es un profano? Porque Esaú estorbó a su propia familia por fijarse en personas equivocadas. Génesis 26, 34 y 35. Génesis 26, 34 y 35. Amén. Bueno, escuchen. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Les pregunto, ¿qué relación tenía Esaú con Isaac y Rebeca? La Biblia muestra, mis amados hermanos, que Isaac y Rebeca eran los padres de Esaú. Y la Biblia habla también y lo dice claramente, y tanto Isaac como Rebeca como Esaú y Jacob sabían esto, porque Dios les había dado un mandato por ser pueblo de Dios, que no tomaran mujeres, vamos a decirlo así, tomándolo en nuestro tiempo, ¿verdad? Que no se casaran o que no se fijaran con personas mundanas, sino dice la Biblia que tenían que casarse con mujeres de su mismo pueblo, entiéndase, israelitas. Hay un pasaje en la Biblia en donde los de la tribu de Benjamín se portaron mal, ¿verdad? Entonces hicieron guerra los de las otras tribus a los de las tribus a la tribu de Benjamín, y total que se quedaron sin mujeres. Entonces la Biblia muestra de que lo que las otras tribus hicieron para que no desapareciera por completo la tribu de Benjamín, empezaron a averiguar dentro de las 12 tribus, dentro de las 11 tribus restantes, ¿verdad?, quienes no habían ido a la guerra contra Benjamín. Y no recuerdo exactamente ahorita qué tribu fue, pero había un grupo de una tribu que no fue a la guerra. Entonces dijeron, para que la tribu de Benjamín no desaparezca, entonces tomen a las hijas de esta otra tribu de Israel y entréguenselas a los hijos de Benjamín, para que la tribu de Benjamín no desaparezca. No se fueron a buscar mujeres dentro del mundo, digámoslo así, dentro de otros grupos, sino antes bien dentro de sus propios hermanos buscaron. ¿Por qué les digo esto?
Porque repito, tanto Jacob como Esaú, que eran los hijos de Isaac y Rebeca, lo sabían, porque cuando vemos esto, Rebeca manda a Jacob a la casa de su padre por ese mandato, para que su hijo Jacob no tomara mujeres dentro del lugar en donde ellos habitaban. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si nos damos cuenta acá, el círculo familiar primario de Esaú era su papá y su mamá, no sus esposas. Ya después se casaron, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que causó esta amargura de espíritu en Isaac y Rebeca? Que su hijo, si lo queremos ver así, no honró a sus papás, sino que honró a personas que, aunque claramente dice acá, las tomó por mujer, pero no eran parte de su círculo familiar primario. Mas sin embargo, esto fue lo que causó este espíritu de amargura en Isaac y en Rebeca. Entonces, algo que puede causar y traer amargura, por ejemplo, como lo dice acá la Biblia, ¿verdad? El ejemplo es claro, ¿verdad? Pues quien causó amargura, entiéndase, del círculo familiar primario fue Esaú. Y Esaú, que era de Isaac y Rebeca, era hijo. Entonces podemos pensar, para poder trasladarlo acá a nuestros tiempos, ¿verdad? Que papá y mamá nos dicen, hijo, hija, ese muchacho, esa muchacha, ese tu amigo, esa tu amiga, no me gusta. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos nosotros como hijos cuando nuestros padres nos dicen eso? No hacemos caso. ¿Qué más podemos pensar como hijos? Mi mamá, mi papá, porque no lo conoce, porque no la conoce. Ellos porque son anticuados, ya están grandes, pero ella me respeta. Él solo la manita me toca, ahorita. Entonces, me voy dando a entender. Entonces, este tipo de escuchemos bien, sobre todo nosotros como hijos, este tipo de situaciones puede causar amargura en nuestros padres, el hecho, o viceversa, ¿verdad? Que tal vez a la casa llegue algún amigo de papá o alguna amiga de mamá o qué sé yo, y que venga algún hijo, mira papá, mira mamá, ese tu amigo, esa tu amiga, no me gusta, y darle mayor importancia a esa amistad que a lo que puedan sentir nuestros propios hijos o nuestros propios padres. Sobre todo en el punto de como padres, ¿verdad? Como padres no es que tengamos un sexto sentido, pero sí tenemos al Espíritu Santo que da testimonio. A veces basta solo con ver el aspecto de alguna persona para uno poder, este patojo no me gusta que esté llegando a la casa, por ejemplo. A esta muchacha no me gusta que ande con mis hijas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que como hijos, que si papá y mamá por algo nos están diciendo eso, pues como ya lo dije, por algo es. Y entender que si no hacemos caso, podemos ser contados como Esaú, como profanos, porque Esaú no solamente profanó, ¿verdad? Sino todavía no respetó lo que dijeron sus papás, ni lo que decía el mismo Dios, porque quien dio este mandato fue Dios, no fueron sus padres. Sino que todavía con eso les causó amargura a sus papás. Pero cuando ustedes y yo leemos el contexto, nos damos cuenta de que él lo hizo a propósito. ¿Por qué lo hizo a propósito? Porque como el papá había bendecido a Jacob, como él se enteró de que la mamá le dijo a Jacob, vete, porque tu hermano te quiere matar. Entonces, como él se enteró de que sus papás estaban defendiendo a su hermano, entonces él esto lo hizo a propósito. Se metió con gente que no tenía que meterse para estorbarle la vida a sus papás. Yo conozco una señorita en particular de que la mamá sobre todo le decía, hija, no hombre, ese patojo. Y la verdad les digo, el patojo era feo, pero con F de full. Feo. Y la mamá no. Y cuando eran mis ovejas, cuando yo empecé a ver, yo les dije, no hombre, no. Tanto más que me recuerdo que les pedí los celulares y les quebré los chips. Aquel entonces era más abusivo yo. Les quería ellos, denme los celulares y les saqué los chips y se los quebré. Al final los patojos se metieron entre ellos y ella resultó embarazada.
¿Por qué? Porque no querían hacerle caso. Un día ya que todo se había pues destapado y todo, los mandé a llamar. Yo, miren muchachos, les voy a hacer una pregunta. Ustedes buscaron que tú quedaras embarazada, le digo, para estar juntos. ¿Saben qué me dijeron los dos? Sí, me dijeron. Porque y ahí sí que se cumple lo que aquella canción del mundo dice, porque ni tu padre ni tu madre, ninguno querían que estuviéramos juntos. Entonces se metieron a tener intimidad, ella resultó embarazada y al poquito tiempo se dejaron. No estoy seguro, pero creo que el día de hoy ella tiene 4 hijos, tiene 2 de él y 1 de diferente hombre. Y él dejó a los 2 y tiene otro u otra, creo que tiene, con otra muchacha. Y la verdad yo me pongo a pensar como padre, yo no hallaría una felicidad estando tal vez en ese punto, ¿verdad? Saber que tengo o que tuve una esposa y pero que ya están mis hijos y que ahora estoy con otra y también tengo un hijo, pero allá están mis hijos. Ya no veo yo una gran felicidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sin darnos cuenta, todo esto es lo que se va proponiendo, lo que se va recibiendo, lo que se va construyendo, digámoslo así, solo por el hecho de no hacer caso cuando papá o mamá, esa persona no, ese muchacho no. Y como se los hemos dicho, y quién mejor que nosotros como pastores para decirles esto, no se confíen ustedes, tampoco estamos poniendo en mal a nadie de la iglesia, ¿verdad? De que porque el muchacho canta, que porque la muchacha sirve, no se confíen de nada de eso, porque al final la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto no lo dice la Biblia, pero debería decirlo, dice un pastor por ahí, que cuando el primero en llegar a la iglesia dice que es el diablo, dice él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo estorbaría. Entonces, supliquémosle al Señor el no caer en este punto de prestarle mayor atención a gente, como lo acabamos de decir, que no tiene que ver con nuestro círculo familiar y que por estarle prestando mayor atención a este tipo de gente, en nuestra casa, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos puedan ser estorbados. Amén. Bueno, punto número 2. Es de que dice la Biblia que Esaú era un cazador. Hay varios cazadores en la Biblia. Algún día vamos a hablar solamente de ese tema, como los cazadores, ¿verdad? Pero Esaú, dice la Biblia en Génesis 25, 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú, dice, fue diestro en la caza. Alguna versión lo dice así textualmente, que Esaú se convirtió en cazador, hombre del campo, pero Jacob, dice, era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces, miren, yo escribí aquí un comentario, pero bueno, antes de leer el comentario vamos a ver otra cita, siempre ahí en Génesis, solo que ahora 27:41. Entonces ya nos dimos cuenta que en el 25:27 la Biblia muestra que Esaú era un cazador, se convirtió en un cazador. Ahora vean en Génesis 27:41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Escuchen. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Pero vemos que en el versículo 27 del capítulo 25 dice que Esaú era un cazador. Y en el 27:41 de Génesis dice que a quién quería cazar. A su hermano. Y yo, dice acá, mataré a mi hermano. Entonces démonos cuenta de esto, mis amados hermanos, de lo delicado de cuando alguien guarda algo en su corazón. Este es el comentario que yo escribí acá, se los voy a leer, dice, la diferencia entre un pescador y un cazador es, el pescador pesca al animal vivo y el cazador lo mata. ¿Se vean qué diferencia? Una persona con este tipo de características va a buscar matar todo en nuestra vida.
va a matar nuestros sueños, va a matar nuestros planes, va a matar nuestras metas, va a matar nuestra vida espiritual, va a intentar destruir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque claramente lo muestra acá la Biblia, es un cazador. Y como les acabo de poner el ejemplo acá, el cazador, pues lógicamente la misma palabra dice, cuando va a cazar, pues caza la presa, pero la mata. No como el pescado, ¿verdad? Lo pesca y a veces uno se da cuenta que tal vez ya están hasta en el mercado, y que están viendo los peces todavía, va a brincar, están todavía. La vez pasada yo por pura curiosidad compré caracoles y yo dije los voy a echar a la pecera a ver qué pasa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que salieron todos, estaban vivos. No solamente estaban vivos, sino con el tiempo pusieron un montón de huevos. La pecera se llenó de caracoles. Entonces se dan cuenta la diferencia, ¿verdad? Ya cuando si se van a casar, pues definitivamente la diferencia es que se matan. Entonces lo que yo quiero dejarles en su corazón en este punto es de que ustedes y yo tenemos que tener bastante cuidado con el tipo de palabras que utilizamos, porque la Biblia muestra cuando habla de flechas o de lanzas, muestra que son las palabras, aún de espada, la figura que pone pues son las palabras. A veces con nuestras palabras cazamos las almas de las personas, por así decirlo, matándole sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones, y no podemos permitirnos eso, porque eso solamente lo hace un profano. O sea, cuando alguien venga con nosotros, sobre todo dentro de nuestro círculo familiar primario, ¿verdad? Con algún sueño, con alguna meta, con algún negocio, por ejemplo. Nuestro trabajo tiene que ser motivar. No, ay, vos vas a hacer eso y vos no, nada te sale bien. Se mató de una vez. Y esto nos puede convertir en cazadores y en profanos. Porque cada uno de nosotros, yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que tal vez tenemos alguna ilusión y queremos compartirla, y cuando la compartimos lo primero que nos dicen es un pero o un no podés. No sé si se queda viva la ilusión. Lo primero que dan ganas es mejor no te hubiera contado nada, o para qué te dije a vos. Solo falta decirle rata de... Bueno, y termino, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los primeros dos puntos del profano? Que son cazadores, ¿verdad? Amén. Y el otro es que estorban a la propia familia por agradar a gente que no es ni de la familia. Y por último, es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, porque la que vamos a ver ahorita y la última, es la razón original por la cual lo llamaron profano. ¿Por qué? Porque amó más lo material o lo carnal antes que lo espiritual. Entonces con esto ustedes y yo tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Amén. Yo les he dicho en más de alguna oportunidad en la iglesia, quizás lo hayan escuchado, de que cuando nuestros hijos quizás por alguna razón están mal portados o hicieron algo, ¿verdad? Y se les castigó, parte de los peores errores que podemos hacer son, por ejemplo, como castigo, hoy no vas a la iglesia. O como castigo, ponete a leer la Biblia, de castigo. Entonces, cuando vayan a leer la Biblia, aunque no estén castigados, ¿qué creen que van a pensar? Que leer la Biblia es un castigo. Entonces son dos de los peores errores que podemos cometer, de que por estar enojados a leer la Biblia. Porque entonces los jóvenes o los muchachos lo que van a hacer es que van a aborrecer la Biblia. ¿Por qué? Porque si cuando yo era joven, va a decir ya un adulto, a mí me castigaban leyendo la Biblia. Y leer la Biblia no es un castigo. Leer la Biblia lo muestra, es manantial de vida. Leer la Biblia es vida, no un castigo. Y el otro error es, a mí me lo hicieron en su tiempo, me portaba mal y hoy no vas a la iglesia. Lloraba yo por no ir a la iglesia. De repente cuando vieron que ya no me podían impedir ir a la iglesia, ¿sabes qué? Igual, de castigo, llévate tu cama a la iglesia. ¿A quién le dijeron? Literalmente me llevé la cama a la iglesia. Entonces se arrepintieron de haberme lo dicho. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que en nuestros hijos está la iniciativa de buscar de Dios,
tenemos que ser facilitadores y no estorbarles. ¿Por qué? Porque la pastora y yo en los años de ministerio nos hemos dado cuenta de algo, que cuando los jóvenes quieren y los padres les ponen algún estorbo, los estorban. Y luego pasa algo, que los jóvenes ya no quieren y los padres ahora sí quieren, pero los jóvenes ya no quieren, se quedan. Pero si nosotros como padres somos facilitadores para que ellos busquen de las cosas del Señor, que lo espiritual esté por encima de lo material, se van a dar cuenta que vamos a tener buenos hijos. Entonces, ¿cuál es este punto? ¿Por qué a Esaú le dijeron profano? Porque amó más lo material, lo carnal, que lo espiritual. Dice Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Escuchen, así menospreció Esaú la primogenitura. Y si nos dimos cuenta, voy a regresar acá, en la base bíblica de Hebreos 12:16, la vuelvo a leer, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Si ustedes y yo lo vemos, mis amados hermanos, literalmente ninguno de nosotros que somos primogénitos pedimos ser primogénitos. Eso es un don que Dios nos ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque pues algún día vamos a predicar específicamente de los primogénitos, pero el primogénito tiene mucho trabajo. No es nada más porque sí, vos vas a ser primero ya. No, ha sido enviado con un propósito. La Biblia dice, míos, así lo dice, son todos los primogénitos. Lógicamente con el paso del tiempo esto cambió, pero al final los primogénitos por algo nacimos primero. Amén. Y él, ¿qué fue lo que hizo? Prácticamente menospreció su primogenitura. Y nos dimos cuenta, se lo leí en el libro de Hebreos, por eso lo llamaron profano. ¿Por qué? Porque lo que Dios le había dado, entiéndase un don, puede entenderse un ministerio, puede entenderse el querer como el hacer, lo tuvo en poco. Y muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo cometemos ese error. Yo les comenté en una oportunidad, y con esto voy a terminar, de que ya cuando yo estaba trabajando, un día dije, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Ya estaba en mi casa y dije, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Así se quedó. Como a las 10 de la noche me llama mi hermano y me dice, mira, me dice, fíjate que vamos a ir a las canchas a jugar con los hermanos de la iglesia, ¿vas a ir? ¿Qué creen que dice? Ahorita llego, le dije. Y no, que estaba cansado. Entonces muchas veces nos pasa eso, de que quizás no lo hacemos exactamente como lo hizo Esaú, de vender. Él entregó de una vez su, digámoslo así, el amor a las cosas de Dios, la entregó de una vez. Quizás no lo hagamos así, pero quizás en otras oportunidades sí lo hemos hecho de la misma forma. Hoy estoy cansado, me voy a quedar, por ejemplo, viendo mi película. ¿Y qué edificación nos puede traer? Lógicamente la Biblia muestra que para todo en esta vida hay tiempo, pero nuestro tiempo tiene que estar centrado en buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. Una vez nuestro día, nuestra vida, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, lo hayamos pasado con la convicción de, bueno, el día de hoy agradé al Señor, entonces bien puedo reposar, bien puedo ver mi película, por ejemplo, ya oré, ya leí la Biblia, bueno, voy a descansar un ratito. Pero de que, bueno, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de congregar, no tengo ganas de nada, voy a poner a ver tele. Entonces, sin darnos cuenta, por algo tan común y cotidiano, podemos cambiar lo más importante, que es lo espiritual. Entonces, ustedes y yo tenemos que vivir de tal forma de que nada ni nadie nos acuse, sabiendo que por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en la casa, como les hemos comentado, realizamos todos los días nuestros devocionales. Y hay oportunidades en las que por alguna razón durante el día no se hizo el discipulado. Entonces le digo a la pastora, bueno, aunque sea las ofrendas, recogemos las ofrendas y las depositamos. Pero no nos quedamos que, ay, no, qué bueno que hoy no hubo discipulado. Sino siempre hay alguna carga, alguna preocupación. ¿Por qué? Porque lo espiritual tenemos que vivir así.
tiene que ser para nosotros más importante que lo material o entiéndase lo carnal. Ya no voy a hacer mayor énfasis en eso, sino solo quedarnos con esto de que lo espiritual tiene que ser prioridad para nosotros, porque recuérdense que nosotros somos espíritu, lo dice así claramente la Biblia, y si lo logramos entender, entonces no vamos a ser contados como profanos. ¿Se dieron cuenta? Lo leíamos en Salmos, el impío no respeta ni a Dios. Entonces termino con esto, aprendamos a respetar al Señor y se van a dar cuenta de que no nos va a ser difícil poder respetar a las demás personas. Amén. Amén y amén.